Queridos hermanos y hermanas en Cristo, reciban un saludo lleno de paz y de bendiciones. Me alegra mucho encontrarnos nuevamente en este canal, un espacio que hemos creado con mucho cariño para compartir la palabra de Dios, para orar juntos y para fortalecer nuestra fe diaria en el Señor. Hoy quiero relatarles una experiencia que viví hace algunos años. Una señora llegó a mi despacho parroquial llevando una sencilla bolsa de plástico en sus manos. Su dolor era evidente. Venía llorando y tenía los ojos muy hinchados. Con una voz cargada de profunda preocupación, me dijo: «Padre, de verdad no entiendo qué está pasando en mi casa. Desde hace ya varios meses, vivimos en medio de peleas constantes. Mis hijos han dejado de hablarse por completo. Mi marido está actuando de una manera muy rara. Yo misma siento una angustia tan grande que no me deja descansar ni dormir por las noches». Al terminar de decirme esto, me extendió la bolsa. Adentro de esa bolsa había un cirio grande, de color blanco, con una cinta morada que estaba toda bien enrollada a su alrededor. La señora me explicó que ese cirio se lo había dado una vecina. Esa persona le aseguró que el objeto era bendito, que venía directamente de la iglesia y que su único propósito era proteger su hogar y a su familia. Sin embargo, hermanos, decidí tomar el cirio y examinarlo con mucho cuidado. Al revisarlo, descubrí que ese cirio tenía incrustadas en la cera, justo en la parte de abajo, unas pequeñas semillas de color negro. También encontré una fotografía enrollada y fuertemente atada con un hilo rojo, acompañada de unas marcas muy particulares. Yo reconocí esas marcas de inmediato, porque, lamentablemente, las había visto antes en contextos muy oscuros y totalmente contrarios a nuestra fe. Ese cirio no venía de ninguna iglesia. Era un objeto cargado, preparado con intención oculta por alguien que conocía muy bien las costumbres católicas y sabía exactamente cómo usarlas para hacer daño. Y esa señora lo había tenido encendido en su sala durante semanas, rezándole, creyendo que estaba haciendo algo santo. Hermanos, hoy quiero hablarles de algo que muy pocos sacerdotes se atreven a decir en público, pero que yo, por la gracia de Dios y por décadas de ministerio, tengo la obligación pastoral de decirles con claridad: el cirio pascual es uno de los sacramentales más poderosos, más sagrados y más hermosos de toda nuestra tradición católica. Y precisamente por eso es uno de los más manipulados, uno de los más falsificados y uno de los más peligrosos cuando se usa mal o cuando cae en manos equivocadas. Hoy vamos a hablar de todo eso, no para asustarse, sino para protegerse, no para dudar de la fe, sino para vivir la fe con inteligencia, con piedad auténtica y con los pies bien puestos en la tierra de la doctrina de la Iglesia. Hermanos, si este mensaje está tocando tu corazón ahora mismo, si sientes que hay algo en tu hogar que no está bien, si tienes un cirio en casa y no estás seguro de dónde vino, de qué significa o cómo usarlo correctamente, te pido que hagas una sola cosa antes de seguir escuchando. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué te lo pido? No por vanidad, no por números. Te lo pido porque hay miles de almas, hermanos, miles de personas que en este momento tienen en su hogar objetos que no comprenden, que están siendo engañados por falsos curanderos que usan la simbología católica para introducir el mal disfrazado de bien. Y tú puedes ser el instrumento de Dios para que este mensaje llegue a ellos. Comparte este video ahora mismo con ese familiar que tiene velas raras en casa, con esa amiga que recibe objetos benditos de personas que no van a misa, con ese hermano que mezcla la devoción católica con prácticas que no son católicas. Puede ser que Dios te tenga aquí en este momento precisamente para eso, para salvar un alma. Y esa alma puede ser la tuya o la de alguien que amas. Bien, hermanos, comencemos desde el principio porque para entender el error hay que entender primero la verdad. El cirio pascual, ese gran cirio blanco que ven en la iglesia durante la vigilia pascual, no es una vela decorativa, no es un adorno litúrgico, es uno de los símbolos más profundos, más cargados de teología, más ricos en significado de toda la liturgia de la Iglesia Católica. Su historia se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, hablaban del Exultet, ese himno antiquísimo que se canta sobre el cirio en la noche de Pascua, como una de las joyas más preciosas de la liturgia. San Paulino de Nola en el siglo II ya describía la bendición del cirio pascual con una reverencia que nos muestra hasta qué punto la iglesia primitiva entendía la sacralidad de este signo.
¿Qué representa el cirio pascual? Representa a Cristo resucitado. Así de simple y así de profundo. La llama que arde sobre él es imagen de la luz de Cristo que vence las tinieblas. Por eso en la vigilia pascual, cuando el sacerdote enciende el cirio en la oscuridad total de la iglesia, proclama 3 veces, Lumen Christi, la luz de Cristo. Y todos respondemos, Deo gracias. Gracias a Dios. Es un momento litúrgico de una fuerza espiritual enorme. Ese cirio es sumergido en la pila bautismal para santificar el agua con la que se bautizará a los nuevos cristianos. Acompaña a los funerales como señal de la resurrección y la esperanza. Está presente en los bautismos durante todo el año. Es un signo viviente de la presencia de Cristo resucitado en medio de su pueblo. Ahora, hermanos, ¿por qué les cuento todo esto con tanto detalle? Porque el primer error que comete el 99% de los católicos es precisamente este: ignorar lo que el cirio pascual es en realidad. Y cuando no sabemos lo que algo es, cuando ignoramos su significado y su uso correcto, somos vulnerables. Somos presa fácil del engaño. Dice el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, esa palabra fue escrita hace casi 3,000 años y sigue siendo actual. ¿Cuántas almas están perdiendo por ignorancia? ¿Cuántas familias están siendo dañadas porque nadie les enseñó lo que la iglesia realmente enseña? El error más común que veo en mis años de ministerio pastoral, el error que comete la gran mayoría de las personas que tienen un cirio pascual en casa, no es un error de mala intención, es un error de ignorancia piadosa, como yo lo llamo, y resoplido ese error tiene varias formas. La primera forma es la más sencilla y la más extendida: llevarse a casa el cirio que sobra de la vigilia pascual, o pedirle al sacristán un trozo del cirio del año anterior, cuando se cambia por el nuevo, y guardarlo en casa como si fuera un amuleto de protección automática. Hermanos, un sacramental no funciona como un amuleto. Esto es fundamental, y yo quiero que lo entiendan bien, porque es doctrina de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1677, enseña que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia para santificar ciertas situaciones y circunstancias de la vida cristiana. Producen efectos espirituales, sí, pero su eficacia no es mágica ni automática. Depende de la disposición interior de quien los usa, de la fe viva, de la vida sacramental, especialmente de estar en gracia de Dios. Esto significa, hijos, que si yo tengo un cirio pascual en casa, pero no voy a misa, no me confieso, no rezo, vivo en pecado grave, ese cirio no me va a proteger de nada. No porque no sea sagrado, sino porque yo estoy cerrando la puerta a la gracia que podría fluir a través de él. Es como tener una llave de oro en el bolsillo, pero negarse a abrir la puerta. La llave es real, es valiosa, pero si no la usas como es debido, no hace nada. Y peor aún, hermanos, cuando alguien usa los sacramentales como sustitutos de la vida sacramental real, cuando piensa, tengo mi cirio, tengo mi agua bendita, tengo mis medallas, ya estoy protegido, ¿para qué voy a misa? Está cayendo en una forma de superstición. Y la superstición, dice el Catecismo en el número 2111, es una desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que este sentimiento impone. Puede afectar incluso el culto que tributamos al verdadero Dios. Pero eso, hermanos, es solo la primera parte del problema. La segunda parte es más grave y más peligrosa. Y aquí quiero que me presten mucha atención porque lo que voy a decirles viene de experiencias pastorales concretas, de casos que he visto con mis propios ojos a lo largo de muchos años de ministerio. En nuestra cultura latinoamericana, en México, en Colombia, en Centroamérica, en el Caribe, hay una realidad dolorosa que muchos obispos y sacerdotes conocemos, pero que no siempre se habla abiertamente. Existe una práctica muy difundida entre brujos, santeros, curanderos y practicantes de diversas formas de ocultismo de utilizar la simbología católica como camuflaje para sus prácticas. El cirio pascual, precisamente por su enorme valor simbólico dentro del catolicismo, por su asociación con la luz, con la resurrección, con el poder sagrado, es uno de los objetos más buscados y más falsificados por estas personas. He conocido casos, hermanos, de cirios que se venden en mercados de artesanías, en tiendas de artículos religiosos, que en realidad no son tiendas católicas.
en puestos callejeros, incluso a veces a las puertas de las mismas iglesias que llevan la apariencia exterior del cirio pascual con la cruz, con las letras alfa y omega, con los 5 granos que se supone representan las heridas de Cristo, pero que han sido preparados con materiales e intenciones completamente ajenas a la fe católica. Una mujer que atendía en retiro de liberación espiritual me contó que había comprado lo que ella creía. Era un cirio pascual auténtico en un local cercano a una iglesia muy conocida de su ciudad. El vendedor le aseguró que estaba bendecido por el padre de la parroquia. Cuando consultamos con esa parroquia, el párroco no sabía nada. Ese local no tenía ninguna relación con la iglesia, pero la señora lo había llevado a su casa con toda la buena fe del mundo. Lo había encendido durante sus rezos y comenzó a notar que sus hijos tenían pesadillas frecuentes, que había una sensación de pesadez en el hogar que antes no existía, que ella misma se sentía espiritualmente seca, incapaz de rezar con concentración. Cuando el cirio fue removido y la casa fue bendecida con todos los ritos de la iglesia, poco a poco la paz comenzó a regresar. Ahora, hermanos, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están pensando, Padre, ¿no será que se están exagerando las cosas? ¿No será que son solo coincidencias? ¿No será que estamos cayendo en un miedo irracional? Y yo les entiendo, la razón humana tiene sus derechos y sus límites. Pero también les digo esto, el demonio es real, no es una metáfora, no es un símbolo, es una realidad espiritual que la Iglesia ha enseñado desde siempre con absoluta claridad. El Concilio Lateranense, en el año 1215, definió como dogma de fe que él y los otros demonios fueron creados buenos por Dios, pero se volvieron malos por su propia voluntad. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica varios numerales a la realidad del demonio y su acción en el mundo. El Papa San Juan Pablo II, en su catequesis del 13 de agosto de 1986, dijo explícitamente: Él existe y que actúa en el mundo con el objetivo de apartar al hombre de Dios. No fue un exorcista fanático quien lo dijo, fue el Papa más respetado del siglo XX. Benedicto XVI habló del demonio en múltiples ocasiones. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelicum, advirtió contra la ingenuidad de no reconocer la acción del maligno. Y San Pedro, hermanos, San Pedro el primer Papa, nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, él como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que el demonio es una figura literaria, no dice que es una exageración medieval, dice que está activo, que está buscando, que está cazando. Y agrega en el siguiente versículo, Resistidle firmes en la fe, esa es la clave. Firmes en la fe, no con miedo, no con pánico, con fe sólida, instruida, sacramental, vivida. Ahora bien, hermanos, ¿cómo opera concretamente este engaño con el cirio pascual? Permítanme ser muy específico porque la vaguedad no sirve cuando se trata de proteger almas. Los practicantes de brujería y otras formas de ocultismo conocen muy bien la psicología del católico devoto. Saben que cuando una persona ve un objeto que le parece religioso, especialmente si le dicen que viene de la iglesia o que está bendecido, baja la guardia. Saben que la devoción genuina, cuando no está acompañada de conocimiento, puede convertirse en una puerta de entrada para el engaño. Entonces manipulan objetos con apariencia religiosa para introducirlos en los hogares de personas crédulas, con el cirio pascual específicamente. Los métodos que he encontrado en mis años de ministerio incluyen los siguientes. Primero, los cirios con objetos ocultos en la cera, como el que les describí al comienzo. Se introducen en la cera, especialmente en la parte inferior que no se quema. Semillas, polvos, fotografías, cabellos u otros elementos utilizados en rituales ocultistas. Segundo, los cirios preparados con aceites o sustancias en la cera, que tienen significado simbólico negativo dentro del sistema de creencias del ocultismo popular. Tercero, los cirios sobre los cuales se han realizado rituales específicos antes de venderlos, con la intención de que cuando entren a un hogar operen como una especie de ancla para la influencia espiritual negativa. Cuarto, y esto es tal vez el más sofisticado, los cirios, que son copias casi perfectas del cirio pascual auténtico, pero que en los detalles simbólicos, en la posición de las marcas, en las letras, en los números, incorporan simbología de otros sistemas religiosos o mágicos. ¿Cómo se protege uno de esto? Con 3 cosas fundamentales.
conocimiento, fuentes confiables y vida sacramental. Hablemos de cada una. El conocimiento primero, el cocal auténtico, tiene características muy específicas que están reguladas por las normas litúrgicas de la Iglesia. Es de cera de abeja idealmente o de parafina de buena calidad de color blanco o crema. Lleva una cruz en el centro. Lleva la letra griega alfa arriba de la cruz y la letra omega debajo. Porque Cristo dice en el Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lleva los 4 dígitos del año en curso, distribuidos en los 4 brazos de la cruz, y lleva 5 granos de incienso incrustados en la cera en forma de cruz, representando las 5 llagas de Cristo. Eso es todo. No lleva más símbolos, no lleva marcas adicionales, no lleva colores extraños, no lleva imágenes de santos dispuestas de maneras no convencionales, no lleva inscripciones en idiomas desconocidos. Si el cirio que tienen en casa tiene algo diferente a esto, algo que no encaja, algo que les genera duda, llévenselo a su párroco para que lo examine. Esa es la acción pastoral correcta. Las fuentes confiables. El resoplido cirio pascual que vale la pena tener en casa, hermanos, es el que viene directamente de su parroquia. Muchas parroquias después de la vigilia pascual conservan trozos del cirio o los cirios de años anteriores y los ofrecen a los fieles. Esa es la fuente correcta. El cirio que salió de su iglesia, bendecido por el sacerdote en el contexto de la liturgia con los ritos propios de la iglesia. No el que venden en el mercado, no el del puesto ambulante, no el que les ofrece a alguien que tiene contactos en la parroquia. Si no está absolutamente seguro de dónde viene, no lo tenga en casa. La prudencia, hijos, es una virtud cardinal. Y la prudencia espiritual nos dice que cuando hay dudas razonables sobre la procedencia de un objeto que se pretende sagrado, la opción segura es no usarlo. Y la vida sacramental, hermanos, esto es lo más importante de todo. Y no lo digo de último porque sea lo menos relevante, sino porque quiero que se queden con esto grabado en el corazón. La mejor protección espiritual que existe no es ningún objeto, por sagrado que sea. La mejor protección espiritual es estar en gracia de Dios, es ir a confesarse regularmente, es recibir la Santísima Eucaristía en estado de gracia. Dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Y enumera esa armadura, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. No enumera cirios, no enumera medallas, no enumera agua bendita. Los sacramentales son ayudas valiosas, son señales de nuestra fe, son instrumentos de gracia, pero la armadura fundamental es la vida en Cristo. Es el sacramento, es la oración vivida, es la conversión del corazón. Les cuento un caso que ilustra esto perfectamente. Un hombre llegó a pedirme una bendición para su casa porque estaba convencido de que había una maldición sobre su familia. Me explicó que tenían agua bendita en cada cuarto, cirios en el altar doméstico, medallas en todas las puertas, rosarios colgados por todos lados. Le pregunté, ¿y cuándo fue la última vez que se confesó? Me miró. Se quedó en silencio. Luego me dijo, Padre, llevo 15 años sin confesarme. Hermanos, ese hombre tenía su casa llena de sacramentales y su alma completamente desprotegida, porque los sacramentales sin la vida sacramental son como un escudo sin guerrero que lo sostenga. La casa estaba decorada con objetos sagrados, pero el dueño de esa casa vivía sin gracia santificante. Eso no es protección, eso es una ilusión de protección. Y aquí necesito detenerme un momento para hablar de algo que me pesa mucho en el corazón pastoral. La cantidad de católicos que han mezclado la devoción auténtica con prácticas que son completamente incompatibles con la fe. He visto hogares donde junto al cirio pascual, junto al Sagrado Corazón, junto a la imagen de la Virgen, hay también velas de colores específicos para traer el dinero. Hay figuras de divinidades sincréticas. Hay escapularios de colores comprados en tiendas de santería que nada tienen que ver con los escapularios de la Iglesia Católica. Hay veladoras con imágenes de santos, pero rodeadas de símbolos mágicos. Hay en el mismo espacio el Cristo y el Buda, la Virgen María y las piedras de cuarzo del New Age. Hermanos, la Iglesia es muy clara en esto. El Catecismo en el número 2116 condena el espiritismo, la adivinación y todas las formas de magia, incluyendo las que se mezclan con prácticas religiosas. No es posible servir a dos señores.
Jesús mismo lo dijo, nadie puede servir a dos amos. Y el New Age, hermanos, necesito hablar de esto porque en los últimos años ha penetrado en muchísimas familias católicas de maneras muy sutiles. El New Age no es simplemente meditar un poco o tomar hierbas medicinales. Es un sistema de creencias alternativo que propone una espiritualidad sin Dios personal, sin pecado, sin necesidad de redención, basado en la divinización del ser humano y en la conexión con energías o fuerzas cósmicas, que en realidad son conceptos provenientes del ocultismo y de tradiciones religiosas no cristianas. El yoga, cuando se practica en su dimensión espiritual original y no simplemente como ejercicio físico, introduce al practicante en un sistema filosófico y religioso completamente ajeno al cristianismo. El Reiki, que se presenta como terapia energética, tiene sus raíces en concepciones espirituales que son incompatibles con la fe católica. Tarot, los horóscopos, la numerología, la cristaloterapia, la aromaterapia cuando se usa con fines espirituales. Todas estas cosas tienen en común que buscan el contacto con fuerzas o poderes que no son el Dios de Jesucristo. Y con ese nombre suave, con esa presentación de bienestar y desarrollo personal, entran en los hogares de personas que tal vez nunca aceptarían explícitamente renunciar a su fe, pero que poco a poco van vaciando su vida espiritual de su contenido cristiano auténtico. Un documento que recomiendo a todos que pueden encontrar en el sitio del Vaticano es el publicado en el año 2003 por el Pontificio Consejo de la Cultura y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso titulado Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Ese documento analiza con rigor intelectual y claridad pastoral las incompatibilidades entre la fe católica y el movimiento New Age. Es una lectura muy iluminadora para cualquier persona que quiera entender por qué la Iglesia nos advierte de estas cosas. Ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que está directamente relacionado con el tema del Cirio Pascual y que muy pocas personas conocen: el uso litúrgico y doméstico correcto del Cirio Pascual en la tradición de la Iglesia. Porque uno de los errores que menciona el título de este video, ese error que comete el 99%, no es solo el del cirio falsificado, también es el de no saber qué hacer con un cirio auténtico cuando se tiene en casa. La tradición de la Iglesia, corroborada por muchos teólogos y liturgistas, propone que el fiel puede llevar a casa un trozo del cirio pascual o una vela encendida en el cirio pascual como signo de participación en la luz de Cristo resucitado. Esto es bello y legítimo, pero ¿con qué finalidad? La tradición señala algunos usos específicos. En primer lugar, la vela bautismal. Cuando se bautiza a alguien, se le entrega una vela encendida en el cirio pascual como signo de haber recibido la luz de Cristo. Esa vela del bautismo puede encenderse en momentos de oración especial, en los aniversarios de bautismo, en momentos de enfermedad o de dificultad espiritual grave. En segundo lugar, la vela de los moribundos. En la tradición católica, tener encendida una vela pascual o una vela bautismal junto al enfermo, que está en peligro de muerte, es un signo hermosísimo de la esperanza en la resurrección. Y en tercer lugar, en el contexto del altar doméstico como signo de la presencia de Cristo resucitado en el hogar, encendida durante los momentos de oración familiar. Pero hermanos, aquí vienen los errores más concretos que he visto en la práctica pastoral. El primero es encender el cirio pascual o cualquier vela en su honor de manera continua, día y noche, sin ningún contexto de oración o liturgia. Esto no corresponde al uso litúrgico ni al uso devocional tradicional. Un cirio encendido sin nadie que ore, sin nadie que atienda, no hace nada espiritualmente. No es una máquina de gracia automática. El segundo error es dirigir oraciones al cirio pascual como si el cirio mismo fuera una entidad con poder propio. El cirio es un signo de Cristo, no es Cristo mismo. Rezamos a Cristo a través del signo, no al signo en sí. Cuando alguien le reza al cirio con peticiones específicas, como si el cirio tuviera poderes propios, está cayendo en una forma de idolatría material que la Iglesia condena. El tercer error, y este lo veo mucho, es usar el cirio en combinación con prácticas que no son católicas. Encenderlo junto con velas de colores de santería, usarlo en rituales de limpieza energética, New Age, incorporarlo a prácticas sincréticas de cualquier tipo. Eso es una profanación, hermanos. Es tomar algo sagrado y mezclarlo con lo que la Iglesia llama impureza espiritual.
No produce bien, produce confusión y puede producir daño real. Quiero contarles otro caso que me marcó profundamente. Una familia devota, gente de misa dominical, rosario en casa, todo aparentemente en orden. Pero la señora de la casa, sin decírselo a nadie, había empezado a ir con una mujer que se presentaba como sanadora espiritual católica. Esa mujer le enseñó una práctica que combinaba el encendido del cirio pascual con incienso de un tipo específico, con ciertos movimientos de manos y con invocaciones a ángeles, cuyos nombres no son los de los ángeles reconocidos por la tradición católica. Nombres extraños que en realidad son nombres de entidades de sistemas mágicos sincréticos. La señora lo hacía con plena buena fe, convencida de que era algo más poderoso que el rosario ordinario. Cuando me lo contó, tuve que ser muy directo con ella. Eso no era oración católica, era un ritual mágico disfrazado de devoción. El catecismo enseña que la magia trata de dominar las fuerzas ocultas para ponerlas a su servicio, y esto es contrario a la virtud de religión. Lo que esa señora hacía, aunque parecía devoción, era una forma de magia vestida con ropas católicas. Hermanos, quiero que entiendan algo muy importante sobre cómo opera el engaño espiritual. El demonio, según los padres de la Iglesia, no suele presentarse como algo obviamente malo a las personas de buena voluntad. San Pablo nos advierte en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El engaño espiritual opera precisamente a través de lo que parece bueno, devoto, piadoso. Una persona que ya está convencida de que la brujería es mala, que la santería es mala, que el ocultismo es malo, esa persona no va a caer en el engaño si se le presenta de forma obvia. El engaño llega disfrazado de catolicismo popular, de sanación espiritual, de potenciar las devociones, de técnicas para que las oraciones sean más poderosas. Y en ese disfraz introduce elementos que contaminan la devoción genuina y que abren puertas espirituales que nunca deberían abrirse. Por eso, hijos míos, la respuesta no es eliminar la devoción. La respuesta no es tirar todos los cirios, todas las medallas, todos los sacramentales. La respuesta es lo que la Iglesia siempre ha propuesto: formación sólida, vida sacramental robusta, pertenencia real a la comunidad eclesial, guía pastoral concreta. No se dejen guiar por YouTube en materia de espiritualidad, dicho con todo el respeto del mundo y reconociendo la paradoja de decirlo en un video de YouTube. Los videos como este son útiles para orientar, para alertar, para motivar, pero la guía espiritual personal, el discernimiento de lo que tienen en su hogar, el acompañamiento en la vida de fe, eso requiere un sacerdote real de carne y hueso en una parroquia real. Vayan a su párroco, háblenle. Si no se sienten cómodos con él, busquen otro sacerdote, pero no dejen de tener guía pastoral personal, eso es irreemplazable. Ahora, permítanme hablarles de las señales que en mi experiencia pastoral indican que puede haber un problema espiritual serio en un hogar, no para crear paranoia, sino para que si reconocen alguna de estas señales, actúen con prudencia y busquen ayuda pastoral. Una atmósfera de opresión persistente en el hogar, una tristeza que no tiene causa natural obvia, peleas frecuentes e irracionales entre personas que se aman, dificultad extrema para orar que no se explica por distracción ordinaria, pesadillas recurrentes, especialmente de temas religiosos perturbadores, sensación de presencias que no corresponden a ninguna persona física, ruidos inexplicables que siguen un patrón repetido, objetos que se mueven sin causa aparente. Estas cosas por sí solas pueden tener explicaciones naturales. La psicología, la arquitectura, el estrés, la enfermedad, pueden explicar muchas de estas cosas. Pero cuando se acumulan, cuando persisten, cuando no responden a tratamientos naturales, cuando comenzaron a partir de la introducción de ciertos objetos o de ciertas prácticas, entonces es momento de consultar seriamente con un sacerdote y de buscar, si es necesario, los servicios de alguien formado en el Ministerio de Liberación Espiritual de la Iglesia. Y, hermanos, cuando eso sucede, cuando alguien siente que necesita ese tipo de ayuda, quiero que sepan lo que la Iglesia ofrece. Primero, la confesión general, una confesión bien hecha, con examen de conciencia profundo, que incluya la revisión honesta de prácticas ocultistas pasadas. La contrición sincera y el propósito de enmienda firme es uno de los actos más poderosos de liberación espiritual que existen. El sacramento de la reconciliación no es solo el perdón de los pecados,
Es también una restauración de la gracia santificante, que es el fundamento de toda protección espiritual. Muchos casos que en apariencia parecían requerir exorcismo, se resolvieron con una buena confesión general y un seguimiento pastoral constante. Segundo, la Eucaristía recibida en estado de gracia. San Ignacio de Antioquía, mártir del siglo II, llamaba la Eucaristía medicina de inmortalidad y antídoto contra la muerte. La Eucaristía recibida con fe viva, con preparación, en estado de gracia es una fuente de fortaleza espiritual, paralelo. Tercero, la bendición del hogar realizada por un sacerdote. Este rito está en el ritual romano y es completamente legítimo y poderoso cuando se hace con fe. Un sacerdote bendice el hogar, recorre sus habitaciones, asperja con agua bendita, reza las oraciones litúrgicas propias. Eso es infinitamente más eficaz que cualquier ritual ocultista de limpieza energética. Cuarto, si después de todo eso el problema persiste y hay indicios serios de actividad demoníaca, el obispo puede designar un sacerdote exorcista para que intervenga. El exorcismo es un ministerio real, reconocido y regulado por la Iglesia. El ritual del exorcismo fue renovado por Juan Pablo II en 1999. No es algo de la Edad Media, es algo vivo en la Iglesia de hoy. Y mientras todo eso sucede, mientras se busca ayuda, mientras se trabaja en la vida espiritual, los sacramentales son instrumentos legítimos y poderosos de apoyo. El agua bendita en el umbral del hogar, en la puerta de cada habitación usada con fe en la señal de la cruz. La medalla de San Benito, que desde el siglo VI ha sido un instrumento de protección contra el poder del demonio, especialmente eficaz según la tradición, cuando se usa con fe y devoción genuina. El Santo Rosario rezado en familia, el Escapulario del Carmen, que la Santísima Virgen prometió protección especial a quienes lo vistieren con devoción. Las imágenes sagradas en el hogar, no como decoración, sino como focos de devoción y recordatorio de la presencia de los santos que interceden por nosotros. El crucifijo en el lugar más visible del hogar como proclamación visible de que esa casa está bajo el señorío de Cristo. Todas estas cosas son hermosas, son legítimas, son parte de nuestra tradición católica más profunda. Úsenlas, pero úsenlas bien, con fe, con devoción, con la vida sacramental que les da sentido. Hermanos, me acerco al final de esta plática y quiero decirles algo desde lo más hondo de mi corazón de sacerdote. En décadas de ministerio pastoral he visto cosas que la mayoría de la gente nunca verá. He asistido a personas en los momentos más oscuros de su vida espiritual. He visto el poder del mal que actúa en el mundo, pero también, y sobre todo, he visto el poder infinitamente mayor del amor de Dios. He visto conversiones que parecían imposibles. He acompañado a personas que habían estado sumergidas en el ocultismo durante años y que encontraron en la misericordia de Dios la liberación total. He visto hogares que parecían destruidos ser restaurados por la gracia de los sacramentos. He visto familias rotas ser sanadas por el rosario rezado juntos. He visto el demonio huir, literalmente huir, ante el nombre de Jesús pronunciado con fe. El mensaje central que quiero que se lleven hoy no es el miedo. El miedo paraliza. El mensaje central es la fe activa, informada y sacramental. Si tienen el cirio pascual en casa y no saben con certeza de dónde vino, llévenlo a su párroco. Si tienen objetos religiosos en casa que les generan duda, háblelo con su sacerdote. Si se han involucrado en prácticas que hoy al escuchar esta plática reconocen que estaban mal, el primer paso es la confesión. No esperen, no digan, mañana. El demonio es muy paciente y muy hábil para convencer a las almas de que el arrepentimiento puede esperar. No puede esperar. Cada día que una persona vive alejada de la gracia de Dios, es un día de vulnerabilidad espiritual innecesaria. Y si hay alguien escuchándome ahora mismo que está pasando por una situación de oscuridad espiritual, que siente que su hogar no tiene paz, que su familia está siendo atacada, que siente ese peso que no sabe explicar, quiero decirte directamente, no estás solo. La Iglesia tiene los medios para ayudarte. Cristo, que venció la muerte y el pecado, es infinitamente más poderoso que cualquier fuerza del mal. Y ella, la Santísima Virgen María, la que aplasta la cabeza de la serpiente, intercede por sus hijos sin descanso. Acércate a los sacramentos, vuelve a tu parroquia, habla con un sacerdote, reza el rosario esta noche, esta misma noche, con tu familia. La victoria ya está ganada en la cruz.
Lo que falta es que nosotros decidamos vivir en esa victoria. Recemos juntos, hermanos. Hagamos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que eres la luz del mundo, la luz que ninguna oscuridad puede vencer, te pedimos que ilumines nuestros hogares con tu presencia. Te pedimos que alejes de nuestras familias todo engaño, toda influencia del mal, toda oscuridad espiritual. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos hagas prudentes sin ser cobardes, devotos sin ser supersticiosos, valientes sin ser temerarios. Santísima Virgen María, Reina de los ángeles y vencedora del demonio, cubre nuestros hogares con tu manto. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Santos de Dios, interceded por nosotros. Y tú, Padre Celestial, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ten misericordia de todas las almas que han sido engañadas por la ignorancia o por la malicia, y condúcelas de vuelta a tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si esta plática les ha servido para aclarar sus pensamientos, si en el interior de su corazón han sentido que Dios les ha hablado de manera personal a través de estas palabras, les pido una vez más que compartan este mensaje. Les ruego que no lo hagan por mí ni por el crecimiento de este espacio. Háganlo por esa persona que en este preciso momento tiene en su casa un sirio que no sabe de dónde viene, confiando la seguridad de los suyos a algo completamente desconocido. Háganlo por esa familia entera que está sufriendo divisiones graves, que vive en medio de la angustia diaria y no entiende por qué ha perdido la paz en su propio hogar. Háganlo también por esa alma que se encuentra confundida, que está a punto de dar un paso en la dirección equivocada, buscando respuestas definitivas donde no debe. Tal vez, solo tal vez, un video como este, que llega en el momento exacto, puede detenerla. A veces el Señor nos pide que seamos sus instrumentos para que una acción tan sencilla como enviar una enseñanza se convierta en la ayuda urgente de alguien que está sufriendo en silencio. Nuestra responsabilidad como cristianos es cuidarnos los unos a los otros y llevar la verdad de Dios a quienes más la necesitan. Por eso, si este contenido les ayuda en su vida espiritual y desean que sigamos caminando juntos, los invito de todo corazón a que se suscriban a este canal. Al suscribirse, nos ayudan a mantener viva esta comunidad de oración. Ha sido una verdadera bendición compartir este tiempo. Los espero aquí mañana mismo para una nueva reflexión y para seguir fortaleciendo nuestra fe. Que Dios guarde siempre sus hogares.